Y hoy quiero hablarte del ser agradecidos. ¿Es más poderoso ser agradecido que quejarte? ¿Hay más razones por las cuales dar gracias que hablar mal? A veces si uno vas a un restaurante y sueles hablar de lo malo. Pero mucha de la gente se le olvida dar gracias por lo bueno y por lo que ha recibido. De parte de Dios, todo lo que vas a recibir de Él es bueno. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Amén. Entonces, hoy vas a aprender que ser agradecido detona victorias en tu vida. Y un pueblo agradecido, gente, es un pueblo que vive en victoria. Y eso es algo en cómo tenemos que operar. Nuestra esencia es para ser agradecidos. Es más, tú lo enseñas con tus hijos, ¿no? Les enseñas que cuando piden algo, digan, por favor y gracias. Se les enseña. Pero ahí hay quienes se les olvida. Y es más, en el libro de Mateo, cuando narra acerca de los últimos tiempos, dice que habrá hombres ingratos. Gente que no es agradecida. Gente que nada más ve lo malo y gente que aunque le hacen un bien, paga con mal. Y eso es lo que se vive en los últimos tiempos. Pero su iglesia, nosotros como hijos de Dios, estamos para decir gracias. Vamos a Salmos, por favor, capítulo 100. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ya la tienen? Fíjense, dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Yahweh con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconoced que Yahweh es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrar por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracias. Subraya esa frase. Y la acción de gracias es lo que nos identifica ahora como hijos y cómo tenemos que operar. Mira, si le pones algo ahí y vamos al libro de Filipenses. Y vamos a leer en el capítulo 4, versículo 6. Te dice, por nada estés afanoso, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, ¿con acción de qué? De gracias. Nuestra forma de orar tiene que ser a través de la acción de gracias. ¿Cuántas veces tú llegabas con Dios y más que decirle gracias, primero estabas enojado porque de todo le echabas la culpa? Esa es una. O la otra, la gente está acostumbrada a acercarse a Dios para pedir. Pide. Y no es que Dios no te dé, es más, Él ya te dio todo. Pero la forma en la que tú vives la realidad del cielo en tu vida es a través de la acción de gracias. Porque cuando tú das gracias es por algo que ya se hizo, ¿verdad que sí? Si yo, por ejemplo, tengo un regalo y lo único que hago es dártelo, no te costó, pero me dijiste gracias. La salud, la prosperidad, todo lo que Dios te ha entregado ya fue dado, no te costó. Y la única forma en la que vas a hacer que todo eso venga a la dimensión física es a través de la acción de gracias. Hay gente que, por ejemplo, dice, Señor mío, si es de tu voluntad, sáname. Esa es una mala oración. Porque primero, su oración es que ya te sanó. Y la forma en la que tú vas a jalar esas cosas, es decir, gracias, Señor mío, porque sé que tú al morir en esa cruz, me has declarado sano. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Es accionar diferente, es ser agradecido, lo que va a detonar cosas diferentes en tu vida. Amén. Hácemelo porque luego me lo reclaman. ¿Sí? Es ser agradecido. Y Dios enseña desde sus inicios a ser agradecido. Cuando Dios puso a Adán en ese huerto, todo le había sido dado, todo. A Adán absolutamente nada le costó. Pero Adán tenía que ser agradecido con Dios. Y cuando tú eres agradecido, honras. Una persona malagradecida no es honorable. Adán, mira, si vas a Génesis, por favor, vamos a verlo primero con él, porque en ese momento, ¿quién era el más chiqueado de todos? Luego dicen, ¿no? Acá mi abuelo dice, yo soy el chiqueado de Dios, yo digo, yo soy la chiqueada de Dios, y luego todos dicen, ¿verdad? Pero en aquel momento no había nadie más, el único que estaba era Adán. Aunque fueron formados hombre y mujer al mismo tiempo, fueron formados en tiempo
diferente? Pues primeramente fue formado Adán y él estuvo miles y miles de años antes siendo enseñado por Dios a vivir su clase de vida. ¿Vamos bien? Pero, pues un hijo consentido suele ser vergüenza. No porque tengas la capacidad, papá, de darle todo a tus hijos, se los des. Enséñales, enséñales honor, enséñales a obtener las cosas a través de la oración. Hay gente que no sabe obtener las cosas a través de la oración. Hay gente que pone su confianza en sus papás. Es diferente. Pueden ser tus papás un canal de bendición, pero no son tu proveedor. Tu proveedor sigue siendo Dios. Amén. Ahora vamos a ver qué sucedió con Adán. Si vas a Génesis, vamos a leer en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 8. Fíjense, dice, y Yahweh Dios plantó un huerto en Edén. La palabra Edén se traduce como el lugar donde la presencia de Dios habita. Era algo extraordinario lo que Adán gozaba. Eran cosas preciosas. Todo estaba diseñado para que él lo disfrutara. Amén. Y fíjate, dice, y puso allí al hombre que había formado. Y Yahweh Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, ¿de qué más? Del bien y del mal. Y si tú lees, dice que salía un río que se repartía en 4 brazos y ese río se encargaba de llevar bendición a todos los lugares. Pero Adán no tenía que preocuparse por la provisión. Dios le había dotado de todo. Lo único como tenía que operar Adán es siendo agradecido. Y al ser agradecido, él iba a respetar indicaciones que Dios le había puesto. Dios le dijo, si tú sigues un poquito ahí, fíjate, dice en el 15, tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y qué más, y lo guardara. Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Oye, es como un papá que le entrega todo, pero le dice, respétame esto. ¿Pero qué quería Adán? También eso. Y estuvo mal porque transgredió una orden. Transgredió una orden. En lugar de ser agradecido y ver, oye, de todo lo que Dios me ha dotado, fue engañado para anhelar algo que no era de él, que era ese árbol. Y ese es el problema de mucha gente. No está agradecido con lo que tiene y se queja por lo que no tiene. Y te enfocas tanto en eso, te afanas, entonces estorbas a que la bendición siga corriendo. Porque el ser agradecido detona que la bendición corra. Es mejor dar gracias que quejarte. Hay más razones por las que le puedes decir a Dios gracias que por cosas malas. Hay más, la verdad es que sí. Primero, levanten la mano quien va a ir al infierno. ¿Ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador? Entonces no vas a conocer el infierno. Esa es una gran razón por la que decirle gracias, gracias. Hay mucho por qué agradecerle, pero en momentos difíciles se te olvida decirle gracias. Y quiero enseñarte que cuando tú te enfocas en agradecerle a Dios y que Él sea la prioridad en tu vida, en alabarlo, en adorarlo, va a detonar que Él se ocupe de todo lo que te falta. Dios no te llama a conformarte, porque así dice, no te conformes a este siglo, pero sí te llama a contentarte con todas las cosas y a ser agradecido. No es que yo no digo que digas gracias por la enfermedad, no, eso no viene de Dios. Sé agradecido conforme a su voluntad. Amén. Los problemas no vienen de parte de Dios, pero es ser agradecido y hacer memoria de lo bueno que Dios ha sido contigo. Y eso fue lo que a Adán en un momento se le olvidó. ¿Tú crees que no hubiera habido restauración? Porque la primera que comió del fruto era la mujer. Pero él, en lugar de ir con Dios y decirle, Señor, la regamos, ¿qué hizo? Comió. Y luego le quiso echar la culpa, pero en realidad la culpa primaria era de él. Porque la responsabilidad del marido es enseñar. Es enseñar. La cabeza convoca. Por eso, gente, papás, ¿quiénes son los que más tienen que conocer en sus casas? Ustedes.
y enseñarles a sus hijos. El servicio aquí empieza a las 11. Corretéalos a que vengan. Amén. Y tu papá enséñale primero a levantar las manos. Luego quieres que nada más ellos alaben. Tú enséñales con el ejemplo. ¿Vamos bien? Ahora, vamos por favor. Ahorita seguimos tocando a Adán, pero ve a Levíticos. Capítulo 7, versículo 11. Y vamos a describir una ofrenda que se llamaba ofrendas de paz o sacrificio de paz. El término sacrificio se traduce como ofrenda. Había muchos tipos de ofrenda. Había la ofrenda para el holocausto, estaba la ofrenda por el pecado, y los sacerdotes tenían constantemente que llevar a cabo estas indicaciones para poder disfrutar del expiar el pecado por un año, ¿sí? Pero este tipo de ofrendas tenían una característica. Cuando se llevaban a cabo, indicaba agradecimiento, ¿sí? Y esas ofrendas, que eran ofrendas de paz, estabilizaban para que la bendición estuviera fluyendo en el pueblo de Israel. Amén. Y yo quiero enseñarte que las ofrendas de paz no se han acabado. Eso lo tenemos que seguir ofreciendo. Y es a través de la acción de gracias. Ser agradecido detona más cosas en tu vida. Hay gente que me dice, bueno, ¿cómo yo me puedo acercar delante de Dios? ¿Por qué no te acercas primero diciendo gracias? Hay gente que se acerca para pedir, pero ¿cuántas veces le has dado honor y le has agradecido por lo que Él es primeramente? En todas las ocasiones donde la nube descendía y cosas sobrenaturales sucedían, era porque los sacerdotes se ponían a decir gracias, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Alababan su nombre, daban gratitud por lo que Dios era. Y después hay mucho por lo que Él hace, pero primeramente es agradecerle por lo que Él es. Amén. Y quiero enseñarte, fíjate, vamos a leer en el 7, versículo 11. Dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Yahweh. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin ¿qué? Sin levadura. Dice, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura. Ahora, quiero que vayas, ponle algo ahí, pero quiero que vayas a 1 Corintios, por favor. Capítulo 5. Versículo 6, y te voy a explicar por qué dice sin levadura, ¿sí? Que cuando habla de levadura, eso es un sinónimo de lo que es la vieja naturaleza, ¿sí? O lo que es el yo, lo que tú podías hacer. Pero cuando das gracias es porque tú no lo hiciste, sino que alguien más lo hizo, y ahí es a donde vamos. No consiste en que tú hagas las cosas. Consiste en que Dios hace las cosas en tu vida. Y es importante ser agradecidos. Es mejor que Él tome el control a que yo quiera seguirla regando. Porque yo con mis fuerzas puedo seguirla regando. Es mejor que tus fuerzas se acaben para que entonces entren las de Dios. Y cuando Él empieza a operar, entonces va a haber muchas razones más por las cuales decirle gracias, Señor. Gracias, Dios. Ahora, fíjate, dice en el 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada ¿por quiénes? Por nosotros, dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de ¿qué más? Y de verdad. ¿Qué quiere decir? Que cuando los sacerdotes ofrecían esa ofrenda, era determinar que no era en base a ellos mismos, sino era en gratitud a lo que Dios generaba en sus vidas. Amén. Por eso decía que sin levadura, porque tu habilidad no sirve, gente. Dios es poderoso, Él sí puede sanar de cáncer a una persona, Él sí puede librar de deudas, Él sí puede y puede hacerlo así, pero se requiere creer en Él. Y cuando tú unes este poder en ser agradecido, cosas diferentes se detonan.
es mejor dar gracias que quejarte. Cuando estás en circunstancias, te hemos enseñado que jamás pongas tu mirada en los problemas, porque mejor te metes a orar y a alabarlo a Él y a ser agradecido por lo que Él ha hecho, y créeme que te va a dar dirección para lo que viene. Te voy a enseñar hombres que se metieron con Dios, fueron agradecidos con Él y Dios detonaba cosas en su vida, porque Dios galardona la gratitud. Porque cuando tú eres agradecido es porque le estás creyendo. Por eso Filipenses se encierra, dice, cuando ores, hazlo en acción de gracias. Yo no necesito ver físicamente para después dar gracias. Aquí es, yo primero doy gracias y eso me va a hacer ver de forma física. Amén. Porque ya tienes que aprender a desarrollarte en los sentidos espirituales y eso va a detonar cosas diferentes. ¿Vamos bien? ¿Vamos agarrando el hilo? Regrésate por favor a Levítico, capítulo 7, versículo, vuelvo a leer en el 11. Dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que ofrecerá a Yahweh. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin qué. Entonces va a indicar que no es mi habilidad lo que va a operar, sino el poder de Dios en mi vida, en mi familia, en mis finanzas. Amén. Y dice, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias. ¿De qué dice? De paz. Y de toda la ofrenda, dice, presentará una parte por ofrenda elevada a Yahweh y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios ¿de qué? De paz. Todo esto, gente, ¿alguien sabe lo que significa el incienso que se utilizaba? ¿Alguien ha escudriñado, ha leído, ha sido enseñado? ¿No? Las oraciones. Ese incienso se prendía porque tu oración es como un olor fragante de Dios. Pero es orar de forma correcta, gente. Y las oraciones que a Él le agradan son en acciones de gracias. Amén. Tú requieres ofrecer constantemente este tipo de ofrenda en acción de gracias. Todo lo que tú hagas que sea en acción de gracias para con tu Dios y va a cambiar totalmente el enfoque. Te la pongo así. ¿Por qué tienes que tratar bien a tu esposa, marido? Por ser agradecido con Dios. Dice que todo lo que hagas, lo hagas primeramente para Dios en acción de gracias. Si tú vas a trabajar, ¿cómo tiene que ser tu operar? En acción de gracias. ¿Cuántas veces te estás queje y queje y queje? En lugar de que estés dando gracias de lo que tú quieres ver en ese lugar. Porque tú eres la bendición en ese lugar. Ese lugar requiere ser bendecido por ti, porque a Dios le plació ponerte ahí. Pero requerimos operar de forma diferente. ¿Qué quieres ver en tu familia? Tienes que empezar a dar gracias. Y eso va a detonar cosas diferentes en tu vida. Yo quiero enseñarte a ser una persona agradecida. A ver lo bueno. A quitar la paja de tu ojo y dejar de ver lo malo. A veces le permiten al enemigo operar. Dice que donde hay pleitos, contiendas, disensiones, ahí hay toda obra perversa. ¿Por qué viniste a ser parte de un pleito? Porque pusiste tu enfoque donde no lo tenías que poner. Tu enfoque siempre tiene que estar puesto en Dios. Y si hay pleitos en tu casa, empieza a reprender y empieza a ser agradecido. Gracias, Señor, porque mi marido es lo que tú has establecido en esto. Gracias porque mi papá es esto. Gracias porque mis hijos son estos. Pero cambia el enfoque. Las quejas estorban. Las quejas es poner tu mirada en lo que tú puedes hacer. A Dios se le agradece y entonces Él hace. Amén. Y Dios quiere generar cosas sorprendentes en tu vida, pero requiere ser agradecido.
Es importante derramar el corazón delante de Dios y decirle gracias. Gracias porque hoy puedo vivir, gracias porque hoy puedo llamarte papá, gracias porque hoy eres mi Señor, gracias porque tú traes dirección a mi vida, pero sé, Señor, que a mí no me dejas, te doy gracias por eso. Y cuando tú operas de esa manera, entonces su poder empieza a fluir de una forma sobrenatural. Dios claro que quiere hacer cosas en tu vida, pero requiere haber un cambio en tu forma de operación. Cambiar. ¿Cuántas veces estás pasando por las situaciones y te enfocas tanto que se te olvida dar gracias? Vamos a Filipenses, por favor. Capítulo 4. Y vamos a leer desde el 6, donde estábamos. Pero fíjate, Pablo estaba enseñando y decía, por nada estés afanoso si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios, en toda oración y ¿qué? Y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y tus pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo estaba enseñando esto? Pablo aquí les iba a empezar a enseñar cuestiones financieras y les estaba testificando de algo que él vivió en lo personal. Pero en lugar de hablar mal y decir que no tenía, él aprendió a contentarse. ¿Y cuántas veces te quejas por lo que no tienes, pero no agradeces lo que tienes? Cuando empieces a ser agradecido por lo que ya posees, entonces Él se va a ocupar de dotarte de más. Pero Dios quiere enseñarte a no amar las cosas. Yo te enseñaba la vez anterior que a Dios se le ama, pero a las cosas no. Amén. Y fíjate, les dijo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. Di conmigo, esta es mi forma de pensar. Eso es lo que tienes que operar. Es una orden. En la enfermedad no hay algo puro, no hay algo amable, no hay algo virtuoso, ¿verdad que no? Entonces, no es en algo que tengas que estar meditando. No se trata de negar la situación, pero se trata de empezar a operar de forma diferente. Amén. Y de creer que la salud es mi realidad y yo tengo que estar siendo agradecido por ello. Amén. Fíjate, dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hagan. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Se acuerdan que les explicaba lo de las ofrendas de paz? Precisamente era lo que detonaba que Dios estableciera paz en la vida de la gente. Y el término paz viene de un término hebreo que es shalom, que es prosperidad en todos tus negocios o en todo lo que lleves a cabo. No es salud, es prosperidad en tu alma, es en todas tus áreas. Eso es paz. Eso es lo que Dios vino a traer. Dios enseñaba que cuando se llevaban a cabo esas ofrendas, requería ser en acción de gracias, porque el generador de la paz es Él. Es Él. Amén. Ahora, fíjate, dice en el 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí. Pablo se dedicaba al tiempo completo, ¿sí o no? ¿Ah, que sí? Él ya no se dedicaba a otra cosa, él nada más viajaba para enseñarles. Pero fíjense, dice, de lo cual también ustedes estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Pasó situaciones financieras, Pablo? Sí. ¿Pero se enojaba o dejó de predicar por eso? No, porque él era agradecido con Dios y hay una promesa que dice que nunca dejará que su justo mendigue pan. Y yo creo que Pablo decía, gracias Señor, porque te has ocupado del que comer y del que vestir. ¿Alguno anda encuerado aquí? ¿Ah, que no? Todos traen ropa. ¿Verdad que Dios se ha ocupado del que vestir? Y yo veo que también se ha ocupado del que comer. Dios es bueno, Dios jamás te va a dejar. Esos son los pequeños detalles que tienes que aprender a recordar. ¿A cuántos se les olvida dar gracias cuando están sentados y van a percibir alimentos? A muchos.
Y luego oran, gracias Señor por estos alimentos, los bendigo en el nombre de Jesús, nada me engordan. Yo no sé por qué dicen eso, pero lo dicen, aunque así no aplica, mejor ordénele al metabolismo. Pero así, amén. Y ya. Y luego hay unos que ya nomás están esperando, porque si pones a orar a aquel que ora por el hambruna en África, malo. También, pues hay que saber que se ora por la situación que se esté atravesando. Amén. Pero tienes que ser agradecido en todo. Cuando te levantas, ¿cuáles son tus primeras palabras? A lo mejor te levantaste y te pegaste en el dedo chiquito del pie. Y ya empiezas a vociferar un montón de cosas. En lugar de decir gracias, Señor, porque hoy es un buen día. Y gracias porque hoy puedo disfrutar de tu presencia. Dale mejor honor a Él y vas a ver cómo Él se va a ir encargando de todas tus cosas. Hay una promesa que muchos se saben. Dios concede las peticiones de ¿qué? ¿Así dice? Dice, deleítate ¿en qué? En Yahweh, y Él ¿qué hará? Concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú aprendes a deleitarte en Dios, Él detona cosas diferentes. Deleitarse es ser agradecido y contentarte con el Dios que tienes, porque es la persona más extraordinaria. Como Él no hay otro y vive dentro de ti. Hay mucho por qué estar agradecido. Y cuando tú empiezas a volcar esas partes, Él se empieza a ocupar de cada anhelo de tu corazón. De cada anhelo. Ahora, fíjate, Pablo decía, he aprendido a contentarme. Él dijo, sé vivir humildemente, sé tener mucho. Pero en el 13 detona algo impresionante. Dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Una persona agradecida sabe de dónde provienen todas las cosas. Él sabía que la potencia o la fuente de todo era Cristo Jesús. Y él estaba agradecido con eso. Cosas las iba a enfrentar como tú y yo enfrentamos cosas. Pero no hay que olvidarnos de que es mejor ser primeramente agradecidos por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y estar expectantes de lo que hará. Pero siendo agradecidos, siendo agradecidos. Dios es muy bueno, gente, y te ama de una forma excepcional. No dudes de la inmensidad de su amor para contigo. Sea agradecido y dile gracias, Señor, porque te plació habitar en mi vida. Gracias porque delante de ti soy acepto y hoy puedo escucharte. Dios, gracias. Gracias. Cuando tú pides consejo, claro que viene consejo. Mira, vamos al libro de Daniel. Capítulo 2. Vamos a leer en el verso 14. ¿Ya la tienen? Dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Airo, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Airo, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Airo hizo saber a Daniel lo que había. Recuerden que el libro de Daniel narra un tiempo en el que Israel estuvo cautivo en Babilonia, ¿sí? Y el que gobernaba en aquellos tiempos era Nabucodonosor. Pero Daniel junto con otros 3 fueron posicionados en lugares por encima de muchos. Dice que no había hombres más inteligentes que ellos. Dice que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se encontraron 10 veces más inteligentes. Entonces, las decisiones que tenían que tomar, pues casi todos estaban viéndolos. Porque el diablo, ¿a quién quiere ver fracasar? Pues al pueblo, a los hijos. Pero fíjate lo que sucedió. Dice en el 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre ¿qué? Cuando hay circunstancias, ¿a quién tienes que acudir? A Dios. Pide dirección y claro que viene consejo. Amén. Ahora, fíjate, dice en el 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios ¿de qué? Del cielo. Pero ojo lo que dice
en el verso 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora. ¿A quién está describiendo? A Dios. Y dice en el 23, a ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias, ¿y qué más? Y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Oye, el rey requería atención, fue con los indicados, pero ellos no hablaron por hablar, fueron a pedir consejo y fueron con Dios. ¿Y Dios les dio consejo? Sí. ¿Y cuál fue la actitud de Daniel? No se jactó, no dijo, yo lo hice. Fue con Dios y le dijo, gracias Dios. Tú puedes indicar lo que detonó en su vida y en los otros. Estos chavos tuvieron muchos ataques durante su vida, pero nunca se olvidaban de dar gracias a aquel que los había puesto en un lugar honorable. Cuando llegues a esos puntos, nunca te olvides de dar gracias. Porque cuando la gente está bien, se le olvida dar gracias. Y es algo en lo que el enemigo va a querer robarte, para que cambies tu enfoque de Dios y lo pongas en ti mismo. Sí saben quién es Satanás, ¿verdad? Conocen que es uno de nuestros 4 enemigos. Ese ser fue creado por Dios para bien, nunca para mal. Dios lo dotó de talentos. Dice que era un ángel bello, era un querubín y estaba a cargo de misterios que era la música y la alabanza. Pero ese ser se olvidó de ser agradecido y de decir, ay, soy muy bueno para esto, no necesito de Dios. Entonces una persona malagradecida le da entrada a que éste opere, porque así operó él. Él vino siendo malagradecido. Él anhelaba un lugar que no había sido puesto para con él, aunque el lugar donde lo había puesto Dios era extraordinario. Pero no lo valoró, no fue agradecido. ¿Vamos bien? Cuando estés en un lugar alto, nunca se te olvide de dar gracias. Todo el tiempo nosotros tenemos que hacer memoria de lo que Jesús hizo con nosotros y ser agradecidos. Porque sin eso, créanme gente, tú y yo no estaríamos aquí. Pero gracias a ese amor inmenso, se detonaron cosas preciosas en nuestra vida. Y requerimos ser agradecidos. Mira, ve a Segunda de Crónicas. Ya viste un ejemplo de un joven que en su cargo, al ser agradecido, Dios lo seguía promoviendo y así siguió. Pues ¿a quién buscaba Nabucodonosor para atender sus asuntos? Pues a Daniel. Pero si vamos a Crónicas, por favor. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y ahora te voy a enseñar lo contrario. Un hombre que llegó a grandes cosas y ya estando en la punta de todo, se le olvidó dar gracias. Y esa decisión que él tomó al volcar su mirada a sí mismo, hizo que su reinado hasta ahí llegara. Porque mientras tú le permites a Dios, Él opera. Cuando le dices, ya no, entonces haz de cuenta que Dios jamás va a violar una voluntad. Que vimos con Adán. Cuando Adán le dijo a Dios, tú no me enseñes, me voy a proveer yo de mi enseñanza, voy a comer yo lo que yo requiera. Entonces empezó a operar, dio la entrada al pecado. Y el pecado, la muerte y vino la maldición, ¿verdad? Ya no sabemos la historia. Pero todo fue por falta de agradecimiento. Si vamos a 2 de Crónicas 26, ahora te voy a narrar la vida de un rey llamado Usías. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad. Fíjate, tenía 16 años. ¿Tú le entregarías tus negocios, papá, a tu hijo de 16? Yo creo que te la pensarías, ¿va? Pero en aquellos tiempos, es más, hubo un rey que a los 8 años tuvo que empezar a reinar. Pero tú puedes estudiar la vida de los reyes. Y hubo reyes que vivieron victorias como otros que la regaron. Pero todo fue, no porque uno tuviera más habilidad que otro, no, sino porque acudieron a Dios y otros no. ¿Sí? Este rey de 16 años hizo algo sabio en el inicio de su reinado. Fíjate lo que dice. En el 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Ahora dice en el 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos postreros días en que buscó a Yahweh, ¿qué dice?
Él le prosperó. Así dice, busca primeramente el reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú te ocupas de buscar a Dios y frecuentarlo a Él, Él se encarga de tus cosas. Amén. ¿Quién se ocupó del ministerio de Jesús? Dios. Y Jesús se ocupaba de atender sus negocios. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí, atender sus negocios. Amén. Ahora, este rey dice que tenía 16 años, pero tenía un maestro. Zacarías le enseñaba la ley y él atendía y buscaba el ser enseñado. Y mientras él tuvo esa actitud, entonces cosas se generaron. Tú puedes leer que fue uno de los reyes donde la tecnología empezó a crecer de forma hasta donde crearon armas y muchas cosas, pero con uso de la tecnología. ¿Quién crees que era el encargado de dotarle todo eso? Dios. Porque Dios galardona a aquellos que le buscan. A lo mejor tú quieres empezar un negocio y ahí te metes a internet y buscas los trends más buscados, ¿no? Y ya dices, son flores, entonces pongo una florería. Así no son las cosas. Las cosas son primeramente buscando dirección de Dios y el negocio que Él te diga que emprendas, hazlo. Porque ahí está la prosperidad. La prosperidad es que hagas lo que Él te diga que hagas. No lo que tú creas que es correcto, sino lo que Él te diga que hagas. ¿Vamos bien? Ahora, este rey iba muy bien. Pero hubo un momento en el que se dejó robar y empezó a ver que tenía mucha gente, que tenía muchos recursos, todo lo que era su imperio. Y dijo, yo lo he hecho todo. Y eso es el error más grande, pensar que uno puede hacer las cosas. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo Jesús. No dijo, todo lo pude por aguantarme el hambre o todo lo pude por esto. No, él dijo, todo lo puedo en Cristo Jesús. Y cuando tú operas de esa manera, entonces se detonan cosas diferentes. Pero este rey empezó a verlo todo. Fíjate, vamos al verso 15. Dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse como muy poderoso. Dios es tu ayudador, Dios es tu refugio, pero no requiere tu habilidad para operar. Él requiere que le creas. Olvídense, ayúdate que yo te ayudaré. No dice eso en la Biblia. No dice, Dios no requiere tu habilidad. Dios requiere que le creas. Dice que un hombre que confía en su fuerza viene a maldición. Lean todo Jeremías 17. Pero un hombre que confía en Yahweh es prosperado y jamás experimenta escasez. Eso es lo que Dios quiere generar en tu vida. Pero requieres atender a su voz. Amén. Ahora, fíjate lo que sucedió con este rey. Ve al 16. Al 16, por favor. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Lo mismo que pasó en Satanás. Se enalteció su corazón y vino a fracaso. Porque se rebeló contra Yahweh su Dios, entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso en el altar del incienso. Te hago una pregunta, ¿Usías qué era? Un rey, ¿verdad que no era un sacerdote? En aquellos tiempos los encargados de ofrecer el incienso eran los sacerdotes. Entonces, ¿él qué quiso hacer? Señor, ¿tu orden? No me importa, yo voy a hacerlo. Porque todo lo que he hecho es muy grande, es muy fuerte, soy famoso, soy rico, soy próspero, de ti no necesito nada. Nada. ¿Y para qué ofrecían el incienso? ¿Para qué ofrecían? Para que Dios estableciera la paz. Y fíjate lo que dice en el 17, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Yahweh, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Yahweh, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. En el 19 dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué dice? Se llenó de ira, ya no le permitió a Dios operar, ni siquiera hubo arrepentimiento en él. ¿Y qué sucedió? Dice que vino lepra, hasta vivió apartado de todos y solamente su reino duró 52 años.
¿Pudo durar más? Sí, pero él no quiso. Él tomó la decisión. Cuando una persona cambia el enfoque de decirle, tú Dios, gracias porque tú eres el detonador en mi vida, y lo empiezas a enfocar en tu propia vida y dices, yo he hecho todo por mí mismo, entonces la bendición, haz de cuenta que le pusiste un tapón y deja de fluir como tiene que fluir. Porque es mejor ser agradecidos. Es mejor ser agradecidos. Y mira, vamos a ver unas citas. Ve a Romanos, por favor. Capítulo 1. ¿Y por qué quiero enseñarte esto? Porque antes de recibir a Cristo, pues no éramos como Dios. Éramos como otro Dios con D minúscula. ¿Sí? Como Satanás. Y él es un ser mal agradecido, es ingrato. Eso ya no nos corresponde a nosotros. Amén. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Fíjate la generación que era sin Cristo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. Entonces es un grave problema no dar gracias. Porque cuando dejas de dar gracias es porque tú dices, ay, yo puedo por mí mismo. Dime cuándo te pones en el espejo y dices, ay, gracias. No. Gracias se da cuando alguien más lo hizo por ti, ¿sí o no? Eso es lo correcto. Pues Dios no te llamó a enfocarte en ti, te llamó a enfocarte en Él y a ser agradecido con lo que Él sí puede hacer. Tu habilidad, tus recursos tienen un límite, pero los recursos y la habilidad de Dios jamás. Por eso es mejor dejar que su habilidad opere y vivo diferente. ¿Quieren vivir cosas extraordinarias? Vivan dependiendo del que es extraordinario. Él sí puede. Ahora, ve a Efesios, por favor. Capítulo 5, versículo 4. Fíjate, te voy a leer primero el 1. Dice, sé pues imitador de Dios como hijo amado. O sea, tenemos que hacer las mismas cosas que Él hace. Dice, y camina en amor como también Cristo nos amó. Ahora vete al versículo 4. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿cómo tienes que operar? Acciones de gracias. Si te vas por favor ahí mismo, pero en el 20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tu oración tiene que ser en acción de gracias. Cuando tú operas de esta manera, estás operando en lo que se llama fe y gracia. Amén. Yo te explicaba ese ejemplo. Tú das gracias cuando ya lo recibiste. Pues tú ya todo lo recibiste. Por eso es tiempo de dar gracias. Hay gente que se enfrasca. No, pero es que pues a Dios todavía hay que clamarle, hay que pedirle. Bueno, si tú quieres seguir orando, pues síguele, pero ya te lo entregó todo. Lo único que tienes que hacer es decir gracias. El problema es que estabas acostumbrado tanto a ganarte las cosas que a veces se te hace muy sencillo nada más decir gracias. Pero así es Dios. Es tan sencillo. Es tan fácil la vida con Él. Pero necesitas de decir gracias. Amén. Ahora, vamos por favor a Filipenses, ahí adelante, capítulo 4, verso 6, vuelvo a leer. Dice, por nada estés afanoso si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con acción de qué? De gracias. Vete a Colosenses, por favor, capítulo 3, versículo 17, dice, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, ¿por medio de qué? Cuando entiendas que lo que haces también es una forma de decirle gracias a Dios, se van a detonar cosas diferentes. Ministros, en tu ministerio, no le pagas a Dios nada. A Dios no se le puede pagar. Pero tu ministerio es una forma en la que a Dios le dices gracias. Por eso no te quejes. Y si es una responsabilidad, llévala a cabo, porque tu compromiso ¿con quién es? Con Dios. Y con Él estás agradecido. Derrama tu corazón delante de Él. Cuando estemos en la alabanza, el levantar tus manos, el brincar, eso es una forma en la que también a Dios le dices
gracias, porque estás desbordando tu corazón con Él. Háganlo de esa manera y van a ver cómo va a detonar cosas diferentes. A veces tú vienes aquí y nada más estás con tu problema y el problema déjalo allá afuera. Aquí ven a alabarle a Dios y a darle honor a tu Dios. Y vas a empezar la semana con cosas diferentes y vas a ver cómo Él se ocupa del otro. Hay que operar diferente. Amén. Ahí mismo, pero en el capítulo 4, versículo 2, fíjate, dice, persevera en la oración, velando en ella con acción ¿de qué? Hay gente que pregunta, bueno, una vez que ya oré, ¿qué sigue? Tú oras una vez para establecer la verdad en aquello donde estaban las tinieblas operando. Amén. Pero a partir de ahí, lo que tienes que estar diciendo es gracias. Por ejemplo, si era una enfermedad visible, no visible, gripa, cáncer, lo que sea, tú ordenas y estableces salud. Echas fuera lo que estaba y estableces la salud. ¿Vamos bien? Pero después, con el pasar de los días, lo que tienes que hacer es decir, gracias Señor mío, porque tú ya me has sanado. Amén. Y tarde o temprano hay milagros así, o está la sanidad que se va viendo paulatinamente. Amén. Pero el creer tiene que ser de principio a fin. Y es constantemente dar gracias. Miren, cuando así le oraste al dolor de cabeza y de repente el dolor se incrementó, gracias Señor mío, porque tu salud reina en mi ser, en el nombre de Jesús. Esa es la forma en la que tienes que operar. Echar fuera el dolor, eso no tiene que estar ahí. Y establecer la verdad, pero todo con acción de gracias. A lo mejor has estado orando por tu familia y a lo mejor todos los días de repente se levantan pleitos, contiendas. Llegaste a querer hacer el bien con tu hijo, amarlo, besarlo, y tu hijo te dice, oye, quítate mamá. No es que te enojes. Apártate, gracias Señor, porque mi hijo es el más cariñoso. Gracias Señor, o sea, hablen lo que quieran ver y ya no le den herramientas al diablo. Amén. Estén constantemente y persevera, dice, persevera en la oración, velando en ella, en acción ¿de qué? De gracias. Si tú estás orando y te estás metiendo al plan de Dios, pues necesitas hacerlo a su manera. Hay gente que ora una vez, pero ya ahí. Es perseverar, es ser constante. Peleen por su casa, pero de la manera correcta, a la manera de Dios. Y Dios te entregó herramientas para que las uses. Y al momento que las uses, vas a ver cómo detonan cosas diferentes. Pero sean agradecidos, gente. Den gracias porque tienes un hogar. Mira, da gracias porque tienes una congregación donde venir a alimentarte. Da gracias. Lugar. Ay, no, otras están más chidas. Dios te plantó en este lugar. Sea agradecido. Es como si dijeras, mis amigos tienen mamás más buena onda. Oye, te tocó tu mamá, da gracias a Dios por esa mujer. Y esa es la mujer más hermosa que existe sobre la faz de la tierra. Da gracias por lo que tienes, sea agradecido. Empieza a formar a través de la acción de gracias aún lo que no veas con tus ojos. En lugar de criticar a tu marido, en lugar de criticar a tu pareja, en lugar de criticar al país, ya ni saben qué criticar, pero todos quieren criticar algo. En lugar de ser participante de las tinieblas, sé participante del reino de luz. Y sé agradecido con Dios primeramente. Forma las cosas a través de la acción de gracias. Y va a detonar cosas diferentes, muy diferentes. Amén. Miren, dice en Primera de Tesalonicenses, por favor. Y voy a cerrar con lo que Jesús un día celebró, que fue la Santa Cena. Pero en esa cena Él dio gracias. Y quiero enseñarte que es nuestra forma de operar, que tiene que ser nuestra forma de operar siempre, siempre. Pero bueno, todavía no voy allá. Vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2, versículo 13. Fíjense, esto me gusta, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa
en nosotros, ¿qué dice? Los creyentes. Nosotros estamos orando por eso. Nosotros decimos, gracias Señor, porque la gente que viene a este lugar recibe la palabra como de tu boca y la vive, Señor, en el nombre de Jesús. Y esa tiene que ser tu forma de orar. Siempre da gracias porque hay un predicador que te está enseñando, se llame como se llame, pero que siempre tengas palabra viva que recibir. Sea agradecido y va a detonar cosas diferentes en tu vida. Amén. Quiero enseñarte a cambiar el enfoque y a quitarle herramientas al diablo, porque él utiliza la ingratitud para robar a la gente. Pero cuando la gente empieza a ser agradecida, haz de cuenta que el diablo ya no tiene ni cómo hacer nada. El amor empieza a operar. Dios empieza a operar y se ejecuta cosas extraordinarias. Amén. Fíjate, ahí mismo, pero en el capítulo 3, por favor, versículo 9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Esa forma de hablar es la forma de hablar de un pastor. Tus pastores oran constantemente por ti. Para que lo que anhelas, para que lo que Dios habló a tu vida, lo vivas y lo palpes. Cuando ustedes vienen y testifican de la gloria de Dios en sus vidas, no saben cómo uno se goza. Porque estamos conscientes que no son humanos haciendo las cosas, sino que es el poder de Dios generando cosas sobrenaturales en la vida de la gente. El único que sí puede, al único que se le debe honor, al único que se le debe gloria y a Él dar gracias. Por eso Pablo decía, ¿cómo no dar gracias? ¿Cómo no dar gracias? Si estoy viendo el cumplimiento de lo que mi Dios ha hablado en sus vidas. Es su tiempo de disfrutar. Jesús lo celebró cuando celebró la Santa Cena, porque era un tiempo importante el que venía, pero Él daba gracias, porque a partir de ese momento la condición de la vida de la gente cambiaría. Jamás se volvería a registrar otro suceso como tal, porque lo que Jesús dio gracias era el parteaguas para que hoy tú y yo estuviéramos aquí. Quiero que vayamos, por favor, a 1 Corintios. ¿Se acuerdan que leímos cuando les expliqué lo de la levadura, que nuestra Pascua ahora es Cristo? El término Pascua es pasar de. El pueblo de Israel pasó de esclavitud a libertad. Nosotros pasamos de muerte a vida. Un enfermo pasa de una situación de enfermedad a salud. Uno pobre cambia a ser rico, próspero. Amén. Por eso nuestra Pascua es Cristo. Por eso constantemente tenemos que darle gracias a Él por lo que Él sí hizo. Por lo que Él sí hizo. Dile al que tienes al lado, nadie me ama como Jesús me ama. La verdad es que no, ¿eh? Y miren, si ustedes aprenden a dar amor a sus semejantes a través de la fuente, van a ser relaciones que el mundo ni el tiempo va a poder romper. Porque Dios, que es amor, es eterno. Y cuando es su fuente operando, cosas diferentes suceden. Amén. Miren, 1 Corintios, por favor. Vamos a leer en el capítulo 11, versículo 23. ¿Ya la tienen? Fíjense, dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, ¿qué dice? Lo partió y dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieran, ¿en qué? Cuando Jesús llevó a cabo esto, ellos estaban celebrando una fiesta, porque los judíos, si los mexicanos tienen fiestas, los judíos también son fiesteros, ¿sí? Pero ellos estaban celebrando la Pascua y la Pascua era un tiempo de alegría y de contentamiento. ¿Por qué?
porque proclamaban libertad. Y Jesús llevó a cabo la Santa Cena porque Él estaba previo a ser entregado. Pero Él, cuando tenía eso y estaba su gente a su alrededor, lo que se puso a hacer es enseñarle a sus discípulos la forma correcta de operar. Y es a través de dar gracias. Papás, enseñen a sus hijos a ser agradecidos. Hay hijos que a veces se enojan porque no les cumpliste ese capricho. Y yo a veces que trato con los jóvenes les digo, bueno, da gracias que tienes mamá y da gracias que tienes papá. Primeramente es su corazón que las cosas. Y cuando tú empieces a cambiar el enfoque, cosas diferentes van a operar. Pero Jesús estaba diciendo, gracias, Señor. Yo creo que cuando oraba al Padre decía, gracias porque es tu voluntad en mi vida. Gracias porque son tus decisiones las que yo llevo a cabo. Gracias porque son tus palabras en mi boca. Gracias por la gente que me has dado. Y gracias por lo que me has llamado a hacer. Esa gratitud en Jesús detonó que hoy tú y yo estemos aquí. Y Pablo enseñó. Fíjate lo que enseñó. Porque si tú lo recibes, toda enfermedad, dolencia que traía se va. Y toda situación financiera se alinea. Porque aquí dice, fíjate, dice en el 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anuncias hasta que Él venga. ¿Qué es el pan? Su cuerpo representa. ¿Y el vino? Su sangre del nuevo pacto. Yo constantemente te hago memoria de eso cuando digo, gracias, Señor, porque tú me has librado del pecado y me has introducido a tu forma de vida. Y te agradezco porque es tu clase de vida fluyendo en mis días, constantemente, en mis finanzas, en el nombre de Jesús. Porque dice, fíjate lo que Pablo les estaba enseñando. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, no creyendo, porque eso dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente o que no cree, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe, para sí, no cambia absolutamente nada. Pero en el 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos que duermen. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer lo contrario. Ser agradecido y Señor, tu sacrificio, Jesús, fue suficiente para mi vida. Y te doy gracias porque lo que tú hiciste es lo que puede generar los cambios en mi familia, en mis finanzas, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Porque está escrito que si yo creo, yo no tengo que pasar hambre, yo no tengo que pasar escasez, yo no tengo que padecer enfermedad, porque tú todo lo hiciste por mí y te doy gracias. Cuando tú operas de esa manera, se van a detonar cosas diferentes en tu vida. Cosas diferentes. Forma las cosas a través de la acción de gracias. Aprende de tu maestro. Aprende de Jesús. Él dio gracias. Aun cuando hacía las cosas, Él no decía por mí mismo. Él decía, el Padre que está en mí, Él hace las obras. No es por nosotros mismos. ¿Quieres salir de tus circunstancias? Ya date por vencido. Y dile a Dios, te necesito. Te doy gracias porque sé que tú eres poderoso y tú sí puedes hacer en mí lo que tú mejor sabes hacer. Hacerme bien. Y Dios te ama, gente, de una forma extraordinaria. Así que es tiempo de ser agradecidos. De ser agradecidos. Porque tienes un Dios que te ama y que entregó su vida por ti.